Buenas noches a todos los amigos de la Montaña Mágica. Sed bienvenidos otra vez a otro evento más de nuestro ciclo, querido ciclo, Cómo respira un poema. Hoy tenemos a un amigo especial de la librería, Andrés García Cedrán, que nos va a traer a un clásico de la poesía mundial que todo el mundo debe y debería conocer, que es el poeta peruano César Vallejo. Andrés García Cerdrán, pues lo puedo presentar de muchísimas maneras, pero vamos a concretarlo en poeta, crítico literario y músico. Poeta porque tiene 6 magníficos libros y ha recibido varios premios de importancia nacional, como es el Adonais, como es el San Juan de la Cruz y el Hermanos Argensola. Entre sus libros podríamos destacar Defensa de las excepciones, el último que ha publicado con Visor 2018, que fue el premiado con Hermanos Argensola. Puntos de no retorno, publicado en Reino Cordelia, Barbarie, que es el premio Adonais, La Sangre, que publicó en Valparaíso, Carmina y el primero, muy antiguo, ¿verdad? En Los nombres del enemigo, publicado en 1997, si no recuerdo mal, cuando todo el mundo era joven e inmortal, vamos, por decirlo de alguna Exacto. manera. Entonces, Andrés, es un placer para la librería tenerte aquí porque yo quería, antes de nada, reunir a las mejores voces también de nuestra generación y Andrés está entre ellas, sin lugar a dudas. Y entonces, bueno, le pedí que eligiera un poeta que realmente le haya influido y ha elegido, creo que con muchísimo acierto, a César Vallejo. Sin más, os dejo con Andrés García Cerdrán. Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Bueno, es un placer, como siempre, verte, aunque sea a este lado de la fibra óptica. Y bueno, pues lo primero sería mandar un saludo a todos los amigos de Cartagena, de Murcia y bueno, a la gente de la librería mágica y a la gente de las librerías en general, que se convierten hoy en día como en los últimos casi reductos de inteligencia humana. Hace un momento leía un post de Javier Moreno, también un buen amigo nuestro, donde hablaba bueno, de la cantidad de teleseries y bueno, de esta calidad que tienen, ¿no? Es decir, bueno, un poco de las teleseries como churros y de cómo perdemos el tiempo un poco ahí. Bueno, cuando me pediste, por eso la librería es todavía pues como un lugar, como un gabinete mágico, que decía Emerson, como un lugar especial de encuentro bueno, con nosotros mismos y con todos esos libros que son parte de nuestra historia y de nuestra memoria. Cuando me pediste que eligiera un poeta, yo pensé inmediatamente en César Vallejo. Es uno, bueno, impresentable en el sentido de que bueno, es uno de los grandes poetas universales del siglo XX. Y bueno, en él un poco como que se encontraban, desde mi punto de vista, las dos grandes aspiraciones de la literatura del siglo. Por un lado, la ruptura un poco de la gramática, de la sintaxis, de esa revolución del lenguaje y de las formas que la vanguardia quiso llevar hasta sus últimas consecuencias, con mayores y menores éxitos. Por un lado, por otro lado, la mirada de nuevo hacia el hombre, hacia el ser humano, así en grandes titulares, hacia el ser humano, hacia la humanidad y hacia los grandes problemas bueno, que el siglo XX destapó. La violencia, la explotación del hombre por el hombre y la pérdida bueno, de la humanidad, ¿no? Entonces, por la conjunción de ambas cosas, a mí me parece que César Vallejo merece un lugar muy especial bueno, en nuestro ideario poético y también en nuestro ideario como personas, como seres humanos. Me interesó también porque en César Vallejo encontramos bueno, una especie como de puente entre esas dos orillas del océano Atlántico. Por un lado, bueno, pues Hispanoamérica,
que es uno de los grandes motores de la literatura del siglo XX. En concreto Perú, además procede de una familia muy, muy humilde, es decir, que de repente hay una pequeña revolución de las clases sociales más desfavorecidas. Por un lado, la orilla hispanoamericana, con todo lo que tiene que decir, y por otro lado, la orilla europea. Anduvo en París durante muchos años, como sabéis, y con frecuencia visitó España. Al principio apenas para cobrar una pequeña beca por estudios que le había concedido el gobierno español. Después, muy interesado en las cosas de la República Española y también con el estallido de la Guerra Civil Española, pues preocupado por la guerra y un poco por la defensa de sus ideas políticas, sociales y políticas desde la poesía. Bueno, un poco dicho esto, me gustaría leer 4 o 5 poemas de César Vallejo. Todos conocéis también sus libros más importantes y más conocidos. En vida publicó también novelas. En realidad, César Vallejo, otra cosa que no se conoce mucho es que es un escritor total. Escribió teatro, escribió ensayo, escribió crónicas, hizo periodismo, escribió novelas, pero es fundamentalmente conocido por su poesía. En vida publicó solo 2 libros. El primero de ellos fue Los Heraldos Negros, y en 2 o 3 años, que es de 1918, 2 o 3 años después publicó Trilce. Después, en unos años en los que se dedicó más o menos a la literatura de una forma no continua, sino tal vez intermitente, pues acabó, digamos que escribiendo algunos otros textos que después se recogieron en 2 libros fundamentales, en 2 o 3 libros fundamentales, dependiendo de las ediciones. Uno es Poemas Humanos, que creo que es una de las cotas de la literatura del siglo. El otro es España aparta de mí este cáliz. Ambos, insisto, estos 2 últimos publicados póstumamente por su viuda, por Georgette Philippard, Georgette de Vallejo. Y bueno, para trazar este recorrido, desde las fracturas del modernismo, de los Heraldos Negros, hasta el compromiso con la Guerra Civil Española en España, aparte de mí este cáliz, pues bueno, he elegido estos textos. Los leeré casi sin más y bueno, quizá una pequeña nota curiosa. Los Heraldos Negros, el primer poema de este libro, que se llama de la misma forma, Los Heraldos Negros, es un poema muy conocido, pero que, bueno, que ya apunta un poco esa ruptura, como decíamos, del lenguaje brillante, del modernismo hacia otro lenguaje, hacia otra indagación en el lenguaje y en los temas también. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Quizá este no saber sea una de las raíces de toda su obra poética. Hay que decir que César Vallejo, otra cosa que no muy conocida, se relacionó con, digamos que casi con las personalidades más brillantes de la literatura de este momento de la historia mundial, europea, mundial.
Es decir, tuvo mucha relación con, por ejemplo, con Luis Aragón, también la tuvo con Tristan Tzara, por supuesto con Pablo Neruda, etc. Quizá la cercanía, también con Federico García Lorca, con José Bergamín y con tantos otros. Quizá la relación con Pablo Neruda, ambos sudamericanos, chileno-peruano, respectivamente, sea especial por lo que tiene que ver con, bueno, con la revista Caballo Verde para la Poesía. Esta revista se publicó hacia los años 30, y también por la defensa de lo que se considera una poesía impura, ¿no? Una poesía que huele, una poesía manchada de hombre, manchada de sangre, reivindicativa, y reivindicativa, por supuesto, de la mejor forma, es decir, desde el lenguaje y también desde la problemática, digamos, social. Bueno, un libro que roza las estrellas y que estaría a la altura de los, bueno, a la altura o por encima, es casi prevanguardia en realidad. Cuando César Vallejo escribe Trilce, con este nombre inventado, lo de la vanguardia es todavía una especie como de invento parisino, más bien intelectual que práctico, etc. Y entonces él, casi como un vanguardista avant la lettre, ¿no? De repente escribe esto que es absolutamente, bueno, es decir, a la gente la dejó absolutamente fría, descolocadísima, etc. Y que es bueno, la forma casi más agresiva de reventar el idioma que se ha visto en la literatura española de todos los tiempos. He elegido un poema que medio, bueno, que medio se puede entender, y bueno, que medio se puede entender y que medio tiene una construcción más o menos lógica, pues por mantener cierta cordura dentro de este desastre hermosísimo, ¿no? Que es Trilce, donde está la cárcel, el sexo, los problemas con Dios. Es decir, hay un montón de cosas. Hay que decir que también Trilce lo escribió posiblemente, o al menos en parte, en la cárcel, una temporada que estuvo en la cárcel de Trujillo, 112 días, y quizá acusado falsamente, es decir, una especie como de complot ahí entre la policía, los empresarios, los jueces. En fin, al final acabó pasando por prisión y sufriendo como lo nunca visto. De manera que todo está ahí, la libertad, la madre, Dios, la cárcel, la podredumbre y lo más horrible. Y por supuesto se traduce en el lenguaje. Este es el poema 13 de Trilce. Pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el ijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede, oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, o Dumod Neurtse. Hasta ahí. Bueno, algunos juegos de palabras y bueno, esa pulsión entre Eros y Tánatos. Otro poema de Trilce que también anticipa una de las líneas de la literatura de vanguardia posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que sería la segunda vanguardia, el teatro pánico, el teatro del absurdo, etc. Es este otro poemita que es en realidad el 73. Se llama Ha triunfado, bueno, 73. Ha triunfado otro ay, la verdad está allí, y quien tal actúa no va a saber amaestrar excelentes digitígrafos para el ratón. Sí, no. Ha triunfado otro ay y contra nadie, oh exósmosis de agua químicamente pura, ah míos australes, oh nuestros divinos. Tengo pues derecho a estar verde y contento y peligroso y a ser el cincel miedo del bloque vasto y vasto.
meter la pata y a la risa, absurdo, solo tú eres puro, absurdo este exceso, solo ante ti se suda de dorado placer. La literatura como una, por supuesto, como una forma de provocación. Y poco a poco César Vallejo va a ir virando hacia una literatura quizá menos, por decirlo de alguna forma, menos conceptual y sí más anclada a lo matérico. Digamos que una literatura que empieza a mirar un poco más alrededor. Deja de pertenecer, digamos, que a ese mundo privado, atormentado del yo, para empezar a mirar a los demás. Y además lo hace de una forma como un águila, es decir, mirando ya no a veces hombres concretos, que también, sino mirando a la humanidad, mirando el mundo, mirando la realidad. Bueno, su compromiso con el comunismo y con el marxismo es de todos conocido también. Hizo varios viajes a Rusia. Quizá a partir de ese momento su literatura adquiere cierta condiscencia social y existencial, por supuesto. De alguna forma va abriendo como vías hacia otras cosas. Este otro poema se llama Los 9 monstruos y pertenece a Poemas Humanos. Es uno de los libros que se publicó después de su muerte. Es un poema largo, es un poema duro, pero un poema necesario. Los 9 monstruos. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor y el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina a 10 máquinas y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas, crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas a la hora del trigo y 9 sones hembras a la hora del llanto y 9 cánticos a la hora del hambre y 9 truenos y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás de perfil y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir, puede uno orar. Pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general harina, a la sal hecha polvo, al agua, huyendo al vino, un ecce homo, tan pálida, a la nieve, al sol tan ardio. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer.
bueno, es un poema, pues eso, brutal. Y eso. Y sin embargo, a pesar de reconocer todo este dolor, todo este sufrimiento, esta injusticia, este martirio en vida un poco, César Vallejo propone soluciones. Y una de las cosas que propone es que algo así como que juntos somos muy fuertes. Somos capaces de todo. Es decir, el hombre junto a los otros hombres, junto a sus hermanos, junto a la masa, en las connotaciones más positivas, es capaz del milagro. Este poema es el poema 12 de España, aparte de mí este cáliz, y se llama Masa. Lo leo ya, cuento una brevísima anécdota para ir terminando este acercamiento a César Vallejo. Masa es uno de mis poemas favoritos de Vallejo. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Es un poco el levántate, Lázaro, ¿no? Levántate y anda. Sí, decía una pequeña anécdota a propósito de España, aparte de mí este cáliz. Se supone, bueno, no se sabe si es leyenda o no, que en 1936 una primera pequeña edición de este libro en España, una pequeña primera edición, unos ejemplares o algo así que desaparecieron en un bombardeo o algo así. Pero bueno, ya corría míticamente la idea de este libro vallejiano, y que bueno, que confirmaba el compromiso de la intelectualidad mundial con España. Una de las cosas que hizo César Vallejo, por ejemplo, fue preocuparse también por las brigadas internacionales, que, bueno, ya sabes, estuvieron por aquí, por Albacete. No sé. Y ayer estuve investigando un poco, digo, a ver si pasara por Albacete, y no lo he sabido yo nunca, César Vallejo. Estuve en España 2 veces, una en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, que se hizo en Valencia, y creo que tuvo una segunda reunión en Barcelona o algo así. Y bueno, anduvo por Valencia, Barcelona, Madrid, tal vez Málaga, pero no en mi ciudad que yo sepa. Bueno, en cualquier caso, el compromiso de tantos y tantos intelectuales, desde Hemingway hasta André Malraux, por ejemplo, con las brigadas internacionales, con la causa de la República, en realidad digamos que eran los preámbulos de lo que iba a ser después la Segunda Guerra Mundial, y esos enfrentamientos entre, bueno, digamos que las libertades y la destrucción de los fascismos, pues les interesó muchísimo. Otro gran libro dedicado a España es España en el corazón, de Pablo Neruda. Y bueno, hay muchos, ¿vale? Y para terminar, un poema que, bueno, que sigue teniendo como una vigencia total y absoluta. También pertenece a España, aparta de mí este cáliz, y es el 14 de ese libro. Por este poema me gustaría cerrar, y una pequeña reflexión, bueno, tanto intelectual como moral. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale?
Claro, en César Vallejo resuena un poco lo que va a ser después Gabriel Celaya, lo que será Blas de Otero, si me apuras, lo que será Bob Dylan en cierto sentido, y tantas otras cosas. Poema 14, de España aparta de mí este cáliz. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar tuyo, del verdugo a pesar tuyo y del indiferente a pesar tuyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negárate 3 veces y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire. Y cuídate del aire más allá del cielo. Y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro. Pues Andrés, la verdad es que has hecho un viaje extraordinario por una figura esencial en nuestra historia como país y de la poesía hispanoamericana y de las letras hispanoamericanas. Don César Vallejo, ni más ni menos. Mucho que aprender de la otra orilla del océano. Mucho. Exactamente. Eso sí que es verdad. Pero bueno, espero que podamos seguir leyéndolo con tranquilidad, aquellos que queramos, y podamos recitarlo en voz alta por mucho tiempo y reivindicar su figura, evidentemente, pues con todas las libertades con todas las libertades que nos corresponden como seres humanos. Punto. No hay que darle más vueltas. Andrés, amigo mío, ha sido un placer. Totalmente. Se te quiere un montón. Ya sabes que en Cartagena tienes tu casa. Yo sé que en Albacete tengo también mi casa. Este año va a estar complicado. Va a estar complicado que vaya este año a Albacete. Pero bueno, ya todo pasará. Y Andrés, querido amigo, muchísimas gracias, de verdad. Igualmente. Y esperamos pronto noticias tuyas con nuevos versos, por supuesto, porque estoy seguro que algo llevarás entre manos y en algún momento nos das una sorpresa. Eso seguro. Muy pronto. Venga, bueno, Gracias. Andrés, Un abrazo. un beso, chao, chao. Chao.